Buenos días, mi nombre es Luis Daniel, somos el equipo 4 y les estaremos hablando de los elementos básicos y programas fundamentales de seguridad e higiene en las organizaciones. Primeramente yo les hablaré de la estructura metodológica de los programas de seguridad e higiene. Estos programas son muy importantes para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal. La higiene y seguridad del trabajo constituye dos actividades íntimamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener el nivel de salud de los empleados. Desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, la salud y la seguridad de los empleados constituye una de las principales bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada. Para que las organizaciones alcancen sus objetivos, deben de tener un plan de higiene adecuado, con objetivos de prevención bien definidos, condiciones de trabajo óptimas y un plan de seguridad del trabajo dependiendo de sus necesidades. Los programas de higiene en el trabajo se refieren a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Buscan garantizar características personales, además de equipos y materiales de trabajo en óptimas condiciones, y desarrollar la conciencia sobre la identificación de riesgos. Sirve para crear un entorno que promueva la seguridad en la ejecución de las labores. Los objetivos de la higiene del trabajo son varios, entre ellos está eliminar las causas de las enfermedades profesionales, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadores de defectos físicos, prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones, aumentar la productividad por medio del control del ambiente del trabajo. Todos estos objetivos se pueden lograr educando a los miembros de la empresa, indicándoles los peligros existentes y enseñándoles cómo evitarlos, manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la fábrica. Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el siguiente contenido: asegurar la participación de la gerencia principal, lograr un compromiso altamente visible de la gerencia para con la seguridad. Está considerada en general como el primer elemento indispensable. Organizar para obtener logros. El especialista en seguridad deberá clasificar los hechos y los recursos con los que formará un esfuerzo coordinado. También debe detallar el plan de operación, el objetivo, políticas, normas y reglamentos de seguridad de la compañía. Y el método elegido para la implementación deben comunicarse al inicio del programa. Asimismo, a todos los participantes se les debe dar a conocer revisiones que se hagan en el plan. También se deben inspeccionar las operaciones. Las inspecciones de la planta ofrecen información relacionada con las condiciones que se corregirán y la evaluación sostenida del progreso logrado. Se debe considerar las revisiones de ingeniería. Se espera que las correcciones comiencen con la consideración de medios para eliminar riesgos físicos. Se deben utilizar protecciones y dispositivos de protección como último recurso. Si las revisiones de ingeniería no son posibles o estas no cumplirán el objetivo de seguridad, deben utilizarse medios suplementarios para ofrecer protección contra la exposición. Se debe ofrecer educación y capacitación. La conciencia y el desarrollo de la motivación son ingredientes necesarios en el remedio de lesiones y enfermedades controlables. Y por último, se debe tener un plan bien organizado, prevenir los riesgos físicos, químicos y biológicos. La metodología de la seguridad tiene que atender el conocimiento y estudio de los siguientes puntos: la legislación aplicable, la normativa que recoja el estado del arte, parte de la cual será obligatoria, si así lo determina la legislación, aunque en general será solo recomendable, el análisis de la problemática específica del puesto de trabajo, de la seguridad del producto, etc. Hasta el momento hemos visto la estructura metodológica de los programas de seguridad e higiene en las organizaciones, pero ahora continuaremos con los programas fundamentales de seguridad e higiene en las organizaciones. En el esquema mostrado se pueden apreciar los puntos importantes de un programa de seguridad. Este es un plan en el que no solamente se establece la secuencia de operaciones a desarrollar, tendientes a prevenir y reducir las pérdidas provenientes de los riesgos puros del trabajo, sino también el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. Los programas pueden ser clasificados en generales o particulares, esto dependiendo si se refieren a la empresa o a un departamento en particular. Aun cuando algún departamento puede tener un programa general, sus secciones pueden ser con programas particulares. Los programas también pueden ser a corto o largo plazo. Los que se hacen para un mes, 2, 3, 6, hasta un año son de corto plazo. Los que exceden de un año suelen considerarse como programas a largo plazo. Los programas también deben de tener ciertas características. Deben ser congruentes y ajustarse a la legislación laboral nacional correspondiente. Deben ser factibles.
También deben ser aceptados y apoyados tanto por los patrones como por los trabajadores, participando ambos activamente en el desarrollo del mismo. Hola, soy Yvonne y continuaré con lo que mi compañera le estaba comentando. Bueno, pues los programas de higiene y seguridad son una de las actividades que se necesitan para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo. Estas son condiciones de tiempo, duración de la jornada de trabajo, horas extra, periodos de descanso, etc. Condiciones sociales son las que tienen que ver con el ambiente o clima laboral, organización informal, estatus, etc. Los 3 puntos más importantes de las condiciones ambientales de trabajo son iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que incide en el lugar de un trabajo. Un sistema de iluminación debe tener los siguientes requisitos. 1. Ser suficiente. 2. Ser constante y uniformemente distribuido. El ruido se considera como un sonido o barullo indeseable. El efecto desagradable de los ruidos depende de A. La intensidad del sonido. B. Variación de los ritmos o irregularidades. C. La frecuencia o tono de los ruidos. Los elementos básicos que se deben de considerar dentro de un programa se clasifican en aspectos administrativos y en aspectos técnicos. Los aspectos administrativos son los objetivos de la empresa que constituyen el plan básico de la firma. Para poder llevarlos a cabo se requiere del planteamiento del curso de acciones acordes a las políticas de la empresa, las cuales de preferencia deberán expresarse de manera simple, bien definida y por escrito. Además, deben de conformarse a los factores externos como las leyes y reglamentos de interés público. Entre las políticas de seguridad, esta implantación o el acatamiento de las normas de seguridad, las que deben de tener prioridad sobre las normas de trabajo y producción. Estas deben emerger directamente en la más alta jerarquía y deben darse a conocer a todos los funcionarios, técnicos y trabajadores de planta. En la estructuración del programa requerimos asignar las actividades que habrán de desempeñar cada una de las personas que conforman la organización, de manera que puedan trabajar juntas con eficacia y puedan obtener una satisfacción personal al hacer tareas seleccionadas que tiendan a hacer funcionar el plan de seguridad. Para lograr que los resultados sean óptimos, es conveniente hacer partícipe a los más altos dirigentes. Su presencia en los aspectos de seguridad reflejará en el personal de la empresa la importancia que debe concederse a la seguridad. Es importante que las personas que han de encargarse de la seguridad reúnan los requisitos mínimos necesarios para desempeñar adecuadamente con sus funciones. Esto es, y deberá de ser profesional en seguridad. Uno de los aspectos importantes en la administración es la contratación de nuevo personal para llevar los puestos de la estructura organizacional. Es responsabilidad de la misma capacitarlos con respecto al manejo y riesgos generales del equipo o de las actividades a realizar. No debemos olvidar que la capacitación no es exclusiva de nuestro personal nuevo, y una de las razones por las que ocurren accidentes es debido a la falta de intereses de los trabajadores en su prevención, a la falta de conocimiento y a la falta de habilidad, por lo que se recomienda destinar un tiempo para tratar temas sobre la prevención de accidentes. Mi nombre es Frank Rico Ramírez y retomaré en aspectos técnicos. La primera precaución para prevenir accidentes es eliminar las causas potenciales, tanto técnicas como humanas. A través de los procedimientos o tareas podemos modificar en gran medida las causas. A continuación se mencionan algunos de estos. Diseño del lugar del trabajo. El diseño del lugar del trabajo implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, proceso y todas las actividades o servicios, así como equipo de trabajo y personal requerido. Una de las razones para establecer una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo es la de tratar que sea lo más segura posible, además de establecer los requisitos necesarios para hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea lo más funcional y segura. Inspecciones de seguridad. Es examinar con atención un lugar de trabajo o un equipo. Esto se desarrolla para detección y evaluación de peligros, riesgos y proponer medidas correctivas para evitar accidentes o incidentes. Las inspecciones de seguridad tienen como finalidad encontrar o detectar las causas potenciales de accidentes en el trabajo. Deben llevarse a cabo periódicamente para mejores resultados. Nos permiten planear adecuadamente las medidas de prevención necesarias que debemos emplear para abatir los accidentes. Asignación de puestos.
siendo actualmente indispensable la adecuada identificación del hombre con su ocupación, como base para el control de los factores humanos causantes de los accidentes en el trabajo. Es necesario que antes de asignar un puesto o un trabajo a una persona, se conozca el grado de compatibilidad entre sus propias características y las del puesto que ha de desempeñar. Exámenes personales periódicos. Una adecuada asignación de puestos de trabajo no garantiza una adaptación permanente hombre-puesto. Es necesario establecer un sistema de vigilancia permanente que permita descubrir o detectar condiciones de desajuste o desadaptación, ya sea por cambios fisiológicos, psicológicos o patológicos en las personas o por cambios en su ambiente de trabajo. El examen periódico debe ser analizado por un médico industrial, con el fin de verificar el estado de salud y de adaptación del trabajador en relación con las características de su trabajo y de su ambiente laboral y extralaboral. Los resultados de estos exámenes deben de ser utilizados para corregir los factores que estuvieran interfiriendo la adaptación y el bienestar del trabajador, antes que llegue a presentarse una enfermedad o un accidente. Estudio del trabajo. Nos permite registrar y examinar críticamente los modos existentes de llevar a cabo una tarea definida. Estudio de las herramientas. Este estudio tiene la finalidad de revisar si el estado de las herramientas y su uso es apropiado. Normas oficiales mexicanas sobre seguridad e higiene. NOM 001 STPS 1999. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de seguridad e higiene. NOM 005 STPS 1998. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Mi nombre es Bruno Alfonso Sesma Rodríguez. La protección civil nos enseña a realizar acciones para protegernos de los riesgos que hay en las grandes ciudades. Nos dice también cómo disminuir los peligros que existen en nuestra casa y en la escuela, en el trabajo, en la colonia o en cualquier otro lugar. Y si se presenta una emergencia o desastre, nos ayuda a resolver los problemas. En la protección civil es necesario que cada quien haga bien su trabajo y nadie falte. Etapas de la protección civil. Como vemos, tenemos prevención, mitigación, recuperación y auxilio. Que prevención es hacer que las acciones que aprendemos y ponemos en práctica para enfrentar de mejor manera las emergencias o desastres, prevenir siempre es mejor que lamentar. Mitigación son que las acciones que realizamos antes de que se presente una emergencia o desastre para disminuir los efectos que pueden provocar en tu familia o en tu comunidad. Auxilio. Las acciones que realizamos durante la emergencia o desastre para ayudar oportunamente a las víctimas y a la población que ha sido afectada. Recuperación. Las acciones que efectuamos todos, especialmente las autoridades, para que los servicios de la ciudad y nuestra vida diaria vuelvan a funcionar normalmente. Tareas de los organismos de protección civil. Tenemos a servicios de alarma, evacuación, habilitación y organización de refugios, aplicación de medidas de oscurecimiento, salvamento, servicios sanitarios incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa, lucha contra incendios, detección y señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación y medidas similares de protección, provisión de alojamiento y abastecimiento de urgencia, ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas, medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables y, por último, servicios funerarios de urgencia. De acuerdo a la Ley de Protección Civil, en el artículo número 24, los propietarios de inmueble destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales están obligados a elaborar e implementar un programa de protección civil, así como los propietarios destinados a mantener a más de 50 personas,
Esto también incluye a trabajadores dentro del determinado lugar. Tenemos como lo que viene siendo teatros, cines, laboratorios de procesos industriales, estaciones de servicio, escuelas públicas y privadas, juegos eléctricos o mecánicos. Y como contenido del programa de protección civil existen como lo que es formación de la unidad interna de protección civil, análisis general de vulnerabilidad, localización del inmueble, descripción del inmueble, como lo que vienen siendo riesgos internos y riesgos externos, evaluación y análisis de riesgos, determinación de zonas de riesgo, como lo que es también lo de zonas de menor riesgo, también diseño de rutas de evacuación, croquis de distribución de los equipos contra incendio. Estructura del programa de protección civil. ¿Quién conforma la unidad de protección civil? Lo conforma entre el coordinador general de brigadas, coordinador local de brigadas centro trabajo, brigada de evacuación, búsqueda y rescate, brigada de primeros auxilios, brigada de protección y combate de incendios, brigada de comunicación. Codificación de señalamientos. Dentro del marco legal que regula las características, formas y colores de las señales de seguridad en los centros de trabajo, se encuentra la NOM 026 STPS 2008, lo cual rojo señala un alto prohibición o equipo de incendio, amarillo señala precaución o riesgo, verde condición segura o puesto a primeros auxilios, azul para marcar una obligación o información. Mi nombre es Jaime Rodríguez Pérez. Yo les voy a hablar sobre el funcionamiento de las brigadas. Primero, pues en esto se requiere que las empresas cuenten con una organización interna que permita prever y en su caso atender cualquier contingencia derivada de emergencia, siniestro o desastre. La integración de las brigadas de emergencia permitirá contar con personas responsables y capacitadas. Estas tomarán medidas y acciones para prevenir los siniestros y en algún caso los efectos de una calamidad. Las funciones de los brigadistas de emergencias pues son muy importantes y trascendentales, ya que con estos pues se puede tener una correcta ejecución y se puede depender la seguridad y salud de los trabajadores de una organización. En general, se debe considerar un entrenamiento y continua capacitación a los integrantes de las brigadas, ya que solo con la práctica constante pues obviamente se va a tener una buena capacitación para que estos respondan óptimamente ante una emergencia. La estructura interna de las brigadas pues es principalmente el jefe de brigada, los subjefes por turno, después tenemos a los jefes de grupo y por último a los brigadistas. Como otra parte, un punto secundario, tenemos la brigada de evacuación y rescate. En pues podemos decir que estos se deben encargar de señalizar y mantener siempre despejadas las vías de evacuación en caso de emergencia. También esta brigada debe dirigir en manera ordenada y adecuada la evacuación en caso de emergencia. Deben mantener siempre un control real y efectivo sobre el personal para evitar tumultos innecesarios y situaciones de pánico colectivo. Ejecutar también de manera segura y técnica el rescate de las personas que requieran ser evacuadas, quienes se encuentren heridas o atrapadas. Siempre deben verificarse después de cada evacuación que el personal esté completo y que dentro de las instalaciones de la organización no quede ninguna persona, para lo cual deberá diseñar sistemas de conteo rápido. También es muy necesario diseñar el plan a seguir en caso de emergencia, así como realizar los simulacros correspondientes de evacuación. Otra parte también es muy importante, la de capacitar e instruir a todo el personal de la organización en el plan de evacuación vigente, el cual debe ser mejorado constantemente de acuerdo a la realidad de cada organización. Y por último, la brigada debe seleccionar y capacitar a los coordinadores de evacuación, que deben ser personas adecuadas que cumplan con el perfil que garantice una adecuada evacuación en caso de una emergencia.
Como otro punto tenemos la brigada de primeros auxilios. Esta pues se debe tener presente primeramente que es un primer auxilio, unos primeros auxilios pues. Estos son el cuidado inmediato que se le presta a una persona que ha sido herida o repentinamente afectada por alguna enfermedad o lesión, con el propósito pues de disminuir su sufrimiento, prevenir lesiones que pueden ser mayores y hasta salvarle la vida mientras se consigue ayuda de personal con mayor capacitación. Las principales funciones de este tipo de brigada pues es identificar a las personas con características especiales, tales como alergias, enfermedades o también discapacidades para su mejor atención. Otra de las funciones es atender inmediatamente en un lugar asegurado al trabajador afectado y lesionado. También otra función es la de analizar las consecuencias de una emergencia y clasificar al personal de acuerdo a la gravedad de sus lesiones a fin de brindar una mejor atención. También se deben optimizar las condiciones actuales y preparar al personal considerando que pues se tenga una urgencia para su pronta evacuación hacia un centro de atención especializado. También se debe tener un stock de botiquines ubicados categóricamente y adecuadamente dotados de medicamentos de uso en caso de emergencia y llevar adecuado control para su adecuado suministro. Y por último, la última función y no menos importante es tener una participación activa en las campañas de salud que organice la empresa como parte del programa de salud en el trabajo. Mi nombre es Daniela del Carmen Silva Ortiz, Brigada contra Incendios. Proceder de manera segura, ordenada y correcta la sofocación o extinción de un incendio. Asegurarse de haber sofocado todo el fuego y una vez controlado se deberá realizar las labores de remoción de escombros y limpieza de todas las áreas afectadas. Apoyar de ser necesario a la brigada de evacuación y rescate en la evacuación de personas afectadas. Asimismo, deben apoyar en el salvamento de bienes, equipos y maquinarias de la empresa, ubicándolos en lugares seguros. Monitorear e inspeccionar el estado operativo y la correcta ubicación de los equipos de protección contra incendios tales como extintores, hidratantes, mangueras, entre otros. Asimismo, deberán contar con un plan para realizar el mantenimiento periódico. Participar activamente en actividades de capacitación y entrenamiento en temas de prevención de incendios. Realizar investigaciones sobre los incendios o conatos producidos a fin de adoptar las medidas de prevención respectivas. Brigada de comunicación. Elaborar el croquis identificando las zonas de riesgo y los recursos de seguridad con los que se cuenta. Integrar y actualizar el directorio de teléfonos de emergencia. Informar oportunamente a la comunidad educativa sobre las medidas de prevención, auxilio y recuperación que la unidad interna en su conjunto haya contemplado. Ante actos delictivos, identificar e integrar los números telefónicos de la Procuraduría General de Justicia y los números especiales para el sector educativo de la Policía Judicial, así como los números telefónicos de la Unidad Municipal y Estatal de Protección Civil. Mantener comunicación permanente con todas las brigadas y demás instancias que brindan apoyo a la población en casos de emergencia, Cruz Roja, bomberos, entre otros. Organizar acciones de difusión de las medidas preventivas en temas relacionados con la seguridad escolar o actos delictivos, por ejemplo, pláticas, conferencias, periódicos murales y reuniones, con la colaboración de la Coordinación del Programa Estatal de Protección Civil y Emergencia Escolar y la Unidad Estatal de Protección Civil. Funciones generales. Asegurar en todo momento la seguridad del personal de la organización. Realizar entrenamientos continuos y realizar simulacros de manera periódica de lucha contra incendios, salvamento de bienes y personal, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios. Se debe diseñar e implementar métodos de control efectivo y actuación para saber cómo proceder en caso de emergencia. Implementar equipos de alarma como sirenas o establecer códigos de alarma y hacerlos conocer a todo el personal de la organización. Se debe llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas y equipos de protección contra incendios.
Se debe estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier imprevisto, contingencia o presencia de un peligro inminente. Tomar las riendas de las actividades en caso de emergencia, dirigiendo evacuación de personas y salvamento de bienes de valor de la organización. Asegurarse de que se cumplan las normas establecidas orientadas a la seguridad industrial. Se debe tener un directorio actualizado de las tiendas especializadas de apoyo externo como hospitales, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y otros organismos que finalmente darán la atención final a los afectados de una emergencia. Verificar periódicamente el funcionamiento óptimo de la señal de alarma para que todos los trabajadores evacúen de inmediato, asegurándose en caso se trate de una sirena de que sea escuchada por absolutamente todo el personal. Yo soy Carla Rábago y el día de hoy les voy a hablar de los simulacros de evacuación. Un simulacro es una representación ejecución de respuestas de protección, realizado por un conjunto de personas ante la presencia de una situación de emergencia ficticia. En él se simulan diferentes escenarios lo más cercanos posible a la realidad, con el fin de probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de desastre. Los simulacros deben efectuarse de ser posible en todo lugar en que pudiera sorprendernos una emergencia. Pueden ser desde nuestra casa, en el trabajo, en las oficinas, en escuelas, supermercados, etc. Realizar un simulacro tiene muchísimas ventajas. La primera de ellas es que podemos comprobar con anticipación si las acciones de preparación son eficaces y nos permiten corregir, en caso necesario, las acciones requeridas para una mejor atención de la emergencia. Por otra parte, nos permite estar bien entrenados para actuar correctamente ante un desastre. Una ventaja adicional es que fomenta la cultura de protección civil entre miembros de la familia y de nuestra comunidad. Al estar en un espacio público, podemos efectuar simulacros de evacuación. El primero es que al escuchar una alarma, abandonemos lo que estemos haciendo y guardemos silencio. Debemos recoger nuestras pertenencias y esperar instrucciones por parte de los brigadistas. El punto 2 es escuchar con atención y obedecer las instrucciones del personal de la Brigada de Protección Civil. Después debemos dirigirnos a las salidas señaladas sin correr, empujar o gritar a los demás. Durante el desplazamiento no debemos entrelazar los brazos con los otros compañeros y no tenemos que cargar cosas que puedan entorpecer nuestro desplazamiento. Debemos caminar rápido y naturalmente, evitar correr y evitar acciones que pongan en peligro la vida o el correcto funcionamiento del simulacro. No improvisar salidas, ya que los brigadistas han realizado una inspección para evacuar cuál es la ruta que brinda mayor seguridad. Y por último, no intentar regresar por objetos personales olvidados. Etapas del simulacro. Integración de equipo del trabajo. En esta parte tenemos que juntar a nuestro equipo, que está compuesto por los brigadistas y pues por todos aquellos que van a realizar el simulacro. Sigue la motivación y la sensibilización. Debemos hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad y la planeación con base en este diagnóstico. Posteriormente sigue la capacitación de las brigadas, nuestra organización y la puesta a prueba del simulacro. Y tenemos que evaluar el ejercicio de simulacro, ya que tenemos que ver cuáles han sido nuestros tiempos y qué se puede mejorar. Al diseñar un simulacro, los responsables se deben guiar por los siguientes principios. El primero es que debe responder a los propósitos establecidos en el plan de emergencia. Como número 2, tenemos que debe ser ejecutable por medio de técnicas conocidas, personal entrenado y equipado dentro de un plazo aceptable. El tercero es no poner en riesgo a la comunidad y a los grupos de respuesta que intervienen en él. Y por último, realizarlo en circunstancias lo más cercano posible a la realidad. Los participantes del simulacro tenemos que es todo el personal organizado y distribuido en brigadas y subcomités, observadores que se pueden invitar, los cuerpos de seguridad y rescate que tengan sede en la comunidad y todo el comité central de emergencias. Y por último, la finalización del simulacro. Las brigadas a las que corresponde hacer la valoración y revisión de los espacios del edificio proceden de acuerdo con lo establecido y levantan un informe preliminar de la situación. Los coordinadores de brigadas se tienen que reunir con el coordinador general en el centro de coordinación para valorar la situación con base a los informes recibidos sobre la evaluación preliminar realizada. De la misma manera, proceden a revisar detalles no previstos y toman decisiones sobre las acciones que proceden.
ya sean acciones como pedir ayuda a la Cruz Roja, los bomberos, tránsito, seguridad pública, entre otras. E incluso se puede ordenar el entorno a la normalidad en las actividades. El comité central dará por terminado el simulacro y todo el grupo de actores se renueve nuevamente para evaluar las acciones simuladas. Bueno, pues para concluir, podemos decir que los simulacros sirven como guía para el momento en el que se presente una emergencia real. Se han visto bastantes situaciones a nivel mundial en las que las personas no responden adecuadamente ante los desastres, que llegan repentinamente, ya sea por algún descuido del humano o por simple obra de la naturaleza. Para estos casos se han implementado en la mayoría de los sitios públicos programas de evacuación y de seguridad e higiene, para un control mejor de este tipo de situaciones desastrosas, así como para los pequeños, pero no menos importantes, riesgos que existen en el trabajo, ya sean condiciones sociales o de tiempo. Por esto y muchas razones más, es importante implementar estos programas, seguidos al pie de la letra e informarse bien de lo que se tiene que hacer en casos de emergencia en las instituciones, los hogares, los lugares de trabajo, entre otros. Muchas gracias.